Colegas, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión de invitación al cierre contable gubernamental correspondiente al primer semestre y el inicio de las actividades relacionadas justamente con la Comisión Especial de Transición en este proceso de adopción de NICS-SP. Ya, bueno, les comentaré, ya seguramente todos ustedes eh, ya estarán descansando o saliendo de ese descanso de las fiestas patrias del 28 de julio. Y igualmente yo me he tomado un tiempo para justamente compartirles algunos detalles relacionados con las actividades que se nos vienen, más que todo relacionados con el tema de adopción de NICS-SP. En realidad hay una serie de actividades que sinceramente en ese momento me puse a pensar en cómo empiezo, ¿no? Cómo inicio, entonces creo que vamos a iniciar por lo más urgentes. Hay grupos que actualmente tenemos que corresponden al grupo de análisis de cuenta contable, ¿ya? En donde se da una asesoría de manera directa relacionado con el análisis de las cuentas contables, más que todo con el análisis de la cuenta 1205, 1206, 2101 y 2103, ¿no? Ya en ese grupo que tenemos actualmente, ya muchos colegas han logrado desarrollar por primera vez su análisis de cuenta desde que se inició la entidad. Me parece un buen punto de partida y sobre eso ya pues van a ir analizando sus cuentas contables de ahora en adelante. Pero solamente hemos visto las cuentas contables, se podría decir básicas, viáticos, 1205, 1206, habilitaciones del Tesoro Público, 2101 lo que son tributos, 2103 lo que son cuentas por pagar. Evidentemente hay más cuentas contables. Justamente algunos colegas me estaban pidiendo que de clases relacionadas con el análisis de la cuenta contable 1101 de Caja y Bancos, que tiene toda una diversidad, toda una casuística y depende mucho del giro del negocio de cada unidad ejecutora, ¿no? Hay unidades ejecutoras del gobierno nacional que están aferrados al decreto supremo 043-2022, en la cual básicamente todos los recursos que captan son transferidos al Tesoro Público, ¿no? Eh, el hacer uso de los recursos ordinarios implica también trabajar el reporte de cuentas de enlace, el anexo 2, 3, 4 y 5, y también analizar las cuentas bancarias que se tiene por cada entidad, ¿no? El análisis de cuenta no se trata tanto de analizar las cuentas contables, sino analizar hechos económicos que se ven reflejados en cuentas contables, ¿no? Entonces, claro, hay un paso, perdón, en la cual se extrae información de la auxiliar estándar, ese es un primer paso, y en base a esa auxiliar estándar se comienza a hacer la maqueta del análisis de cuenta, ¿no? En este caso, de la cuenta de caja y bancos, pero es un primer paso. Eh, lo siguiente es ir corrigiendo los controles internos que se muestran débiles justamente como resultado de un análisis de cuentas. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, cuando he visto casos de análisis de cuentas contables de caja y bancos, en la cual la unidad ejecutora tiene, llámese 15, 20, 30, 40, 50 cuentas corrientes, ¿no? Entonces tiene una diversidad de cuentas corrientes. Esto del análisis de cuenta de caja y bancos no se trata tanto de analizar la cuenta contable en sí, sino los controles internos que justamente controlan estas cuentas bancarias, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Se me ocurre. Hay una entidad que tiene 50 cuentas bancarias y uno se pregunta por qué tantas cuentas bancarias, ¿no? Entonces, muchas veces por error, se aperturan cuentas bancarias, incluso sin conocimiento al Tesoro Público, ¿no? Cuentas bancarias para ejecutar cartas fianzas al proveedor A, otra cuenta bancaria para ejecutar la carta fianza al proveedor B, otra cuenta bancaria para una ejecución de fiel cumplimiento, y así. O sea, he llegado al extremo de preguntar al tesorero y decirle, ¿no? ¿Y estas cuentas bancarias, para qué lo utilizas? No sé, lo tengo ahí hace buen tiempo y este saldo, no sé, bueno, eso
ese saldo se va arrastrando, pero no se utiliza. Entonces, se llega al extremo en la cual tenemos cuentas bancarias con dinero depositado en esas cuentas bancarias, sin embargo, no se sabe el uso que se va a dar, ¿no? Entonces, el hacer el análisis de cuenta es un punto de partida para obtener un mapa general de cuánto tenemos de dinero en determinada cuenta bancaria y comenzar a hacer las coordinaciones con el tesorero, ¿no? Para saber qué hacer con ese dinero y para saber si esa cuenta bancaria aún mantenemos o no la mantenemos activa, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo principal que se busca respecto al análisis contable de la cuenta 1101 Cafibanco. No es solamente extraer el auxilio estándar y comenzar a hacer una tabla dinámica de debes y haberes. No, no, no funciona de esa manera. No, hay un estudio mucho más profundo referente a ese análisis. Entonces, esa es una de las cuentas contables que me han pedido que analice. Voy a evaluarlo y voy a también presentarlo como parte de un curso de análisis de cuenta. Y hay otra cuenta también interesante que es la cuenta 1503 relacionada con propiedad, planta y equipo, ¿no? Propiedad, planta y equipo, lo cual particularmente he visto solamente la cuenta 1503 o 1501, 1502, lo que son terrenos, infraestructuras y bienes muebles, ¿no? Bienes muebles. Equipos diversos, equipos de cómputo, muebles y enseres, ese tipo de activos. Y con lo relacionado a la cuenta de infraestructura, de proyectos de inversión, es una cuenta mucho más, se podría decir, mucho más especializada, el cual implica la participación de una persona que nos ponga en contexto de cómo o qué mensaje nos quiere dar esa cuenta contable de proyectos de inversión, ¿no? Entonces, implica la participación de un ingeniero que nos comente de principio a fin cómo es el ciclo del proyecto de inversión, desde su etapa de prefactibilidad a su etapa de factibilidad y su post-monitoreo, ¿no? De este proyecto de inversión. Entonces, es una temática bastante delicada que merece un espacio aparte y que no, eh, cuyas preguntas son bastante también, se podría decir, especializadas, ¿no? Muchos colegas me hacen la consulta, ¿no? Profesor, tengo, no sé, tengo este proyecto de inversión de 50 millones de soles, tengo la liquidación técnica, financiera, o tengo esta alta recepción. ¿Cuál es el asiento contable, ¿no? Que, obviamente, atino a decirles simplemente que no he visto ese tipo de casuísticas. Lo he visto, sí, lo he visto, pero sería muy irresponsable de darles una respuesta simplemente, utiliza esta nota de contabilidad, ¿no? Y con esto ya tienes tu liquidación de tu proyecto de inversión y ya lo tienes activado. Sería bastante irresponsable. Primero porque es una actividad bastante especializada. Es como si alguien me viniera, no sé, pues soy ingeniero y alguien me viniera y dice, ¿sabes qué? Soy ingeniero, ¿cómo hago para construir este edificio? No sé, pues de 100 departamentos, que tenga no, zonas comunes y una variedad de cosas, ¿no? Entonces, no es una pregunta cuya respuesta se da con un simple, coge, haz este paso y con eso ya construiste tu edificio, ¿no? Entonces, es un tema bastante sensible, el tema de proyecto de inversión. No es difícil, obviamente no es difícil de construirlo, pero requiere mucho análisis, ¿no? Mucho detalle. Y he visto casísticas, he visto casos prácticos que particularmente no me convence en cuanto al estudio de esa cuenta contable de proyectos de inversión, de construcciones en curso. Entonces, pienso que merece el respeto y la paciencia, el análisis y el tiempo, ¿no? Que corresponde ese tipo de análisis de cuenta. Entonces, no crean, o sea, conozco muy pocos contadores que analizan correctamente esos análisis de cuenta y que evidentemente el trabajo de analizar esas cuentas no es, al menos no es costoso, ¿no? Es costoso en sí desarrollar esa cuenta. Entonces, no es algo que simplemente se puede desarrollar con una llamada telefónica, ¿no? ¿Qué hago con tengo acá mis proyectos, mis construcciones en curso, ¿qué hago? ¿Qué asunto contable hago? No funciona de esa manera. Hay todo un proceso que trae consigo justamente el analizar esa, esa cuenta contable de construcciones en curso.
Entonces también este, he visto por conveniente llevar un curso para guiarles más que todo en ese proceso, ¿no? De alguna manera, en los cursos de análisis de cuentas, lo que pretendo es no tanto emitirles un curso de capacitación con su respectivo certificado, ¿no? Sino darles una asesoría en promedio de un mes para indicarles cómo se tiene que hacer el análisis de determinada cuenta contable. Ya he hecho eso con muchos colegas, ¿no? Hemos entrado a su data, les he pedido su data, los hemos procesado. Sin mentirles, hemos analizado en cuestión de 25 minutos una cuenta contable que no se había analizado hace 14, 15, 20 años, ¿no? Y nada, se limpió y bueno, se tenía... Evidentemente que hay retoques que hacer a ese análisis de cuenta, pero para hacer un análisis en 30 minutos de algo que no se hizo en 20 años, 15 años, creo que está bien, ¿no? Creo que está bien. Entonces, ¿por qué les comento ese tema de- del análisis de cuenta, ¿no? Porque dentro de este proceso de aprendizaje de adopción de Mix SP, hubo una etapa que le precedía, que era la etapa de sinceramiento y saneamiento contable, ¿no? Sinceramiento y saneamiento contable, en la cual una de las actividades principales radicaba en hacer el análisis de las cuentas contables, de tal manera que nosotros podamos sincerar los activos y pasivos que tenía nuestra unidad ejecutora. Entonces, una actividad clave que se tenía que hacer durante este proceso de saneamiento contable era justamente hacer el análisis de cuentas. Muchas veces escuchaba a algunos colegas que me decían, ¿no? He contratado a un experto en el tema de saneamiento contable, ¿no? Ya, pero ¿y qué es lo que hizo? Ah, me hizo un entregable y me dijo qué asientos contables hacer. ¿Así? ¿Hizo análisis de cuenta? No, no dejó análisis de cuenta. Simplemente me he hecho este asiento contable. Entonces ya ese trabajo de por sí, no, ya no hay mucho que decir porque el primer paso es analizar las cuentas contables y el segundo paso es mejorar los controles internos actuales que justamente hicieron posible que haya un desorden contable, ¿no? Entonces, en eso radicaba básicamente el proceso de saneamiento contable. Dentro del curso que también voy a dar, en donde les voy a indicar cuáles son las actividades que lleva a cabo el Comité Especial de Transición, les voy a contar como precedente cómo es que yo hice mi proceso de sinceramiento contable. En realidad no fue tan complicado, ¿no? En realidad no entré tampoco al proceso de sinceramiento, pero ya les contaría la historia. Pero había toda una serie de documentación que hice, ¿no? Desde que di inicio a mi proceso de depuración, conforme a mi comité, hice mi informe de diagnóstico de las cuentas contables de activos y pasivos, y finalmente hice mi resolución de conclusión de saneamiento contable. Este proceso siguiente, o sea, el proceso de saneamiento contable era una etapa preparatoria, ¿no? Estaba preparando mis estados financieros para lo que se venía. Era una etapa preparatoria. Entonces, luego de esa etapa preparatoria, se culminó en este año 2024, en marzo, abril 2024, y empezó la etapa de adopción de MixSP, ¿no? La etapa de adopción, en donde básicamente replican las actividades que ustedes hacían dentro de la depuración y funcionamiento contable, ¿no? Forma tu comité, da inicio a las actividades, haz un informe de diagnóstico de brechas y haz tu programa de transición. Lo mismo que hacían en un sinceramiento contable, ¿no? Forma tu comité, haz tu informe de diagnóstico y haz tu plan de depuración y sinceramiento contable y comienza a hacer tus actividades. Pero ello implica seguir un orden, ¿no? Este orden básicamente ya estaba establecido desde un inicio, cuando a ustedes se les decía, oye, por si acaso vamos a entrar a un proceso de adopción de MixSP. Entonces, ya en anteriores clases yo les había comentado que adoptar MixSP es adoptar políticas contables en repetidas ocasiones. MixSP es sinónimo de políticas contables, pero son políticas contables muy generales, ¿no? La idea era coger esas políticas contables generales y convertirlos en políticas contables específicas, de acuerdo a las necesidades de tu entidad. Entonces, eh, cuando ustedes me indican, profesor, quiero adoptar MixSP, lo que me estás diciendo básicamente es que quieres adoptar políticas contables. Un reflejo, una prueba de que tú estás implementando, adoptando MixSP,
es que tienes políticas contables en tu entidad. Si no tienes políticas contables, no estás adoptando NICS-SP, porque NICS-SP son políticas contables. Adopción de NICS-SP es adoptar, tomarlo como tuyo, abrazarlo, ¿no? Abrazarlo y cuidarlo e implementarlo. Tus políticas contables. Eso es adopción del NICS-SP, adoptar políticas. Quien no tenga políticas contables en su entidad, no está adoptando NICS-SP. Así de simple. Entonces, para adoptar NICS-SP o para adoptar políticas contables y hacer las suyas, ¿no? E implementarlas, tiene que haber un orden a seguir, ¿no? Y ese orden a seguir es algo tan básico, pero que muy poco se estudia, ¿no? Es primero reconocer, medir, presentar y revelar. Reconocer, medir, presentar y revelar. Es lo único que tienen que hacer para poder construir una política contable y adoptarla, hacer la suya, ¿no? Hacer la suya de hoy para siempre, para siempre. Mejorarla, sí, en el camino. Pero como punto de partida tienes que adoptar una política, construir una política, elaborar una política tuya, ¿no? Y usarla, adoptarla, tomarla en cuenta. Entonces, dentro de ese proceso de reconocimiento, medición, presentación y revelación, la primera etapa era la etapa de reconocimiento, o sea, reconocer activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos, implicaba, la fase de reconocimiento implicaba identificar la mayor cantidad de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos que tenía tu entidad en la fase de reconocimiento, ¿sí? Entonces, esa labor se llevó a cabo, o entre comillas, se debió haber llevado a cabo dentro del proceso de sinceramiento contable, la etapa de reconocimiento. Reconocimiento, o sea, reconocer activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Para poder reconocerlos, era necesario conocer la definición de esos 5 elementos: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Ya? Era necesario conocer la definición. Ese era el punto de partida. Entonces, entonces si ustedes quieren adoptar NICS-SP, es decir, si ustedes quieren adoptar políticas contables, tienen que memorizarse esos pasos: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Pero el primer paso es el reconocimiento. Y para hacer un reconocimiento de un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gastos, lo primero que tienes que saber es conocer la definición de cada uno de esos 5 elementos. Entonces, un buen punto de partida para que ustedes entiendan y adopten las NICS-SP, es decir, adopten esas políticas contables, es conocer la definición de los 5 elementos. Y esa definición de cada uno de los 5 elementos está dentro del marco conceptual. Dentro del marco conceptual. O sea, el punto de partida, antes de estudiar las NICS-SP, es decir, antes de estudiar sus políticas contables que vas a adoptar, es primero que tú entiendas la definición de los 5 elementos. Porque estos 5 elementos, estos 5 conceptos, van a ser constantemente repetidos en el contenido de cada NIC-SP. Entonces, antes que leas la NIC-SP y te habla acerca de lo que es un activo, de cómo se comporta un activo, un pasivo, patrimonio, ingresos de gastos, antes de que estudies NIC-SP y decidas adoptarlo, primero estudia sus definiciones de cada uno de los 5 elementos, que justamente están contenidos dentro del marco conceptual. Ese es el punto de partida. En el marco conceptual hay una serie de conceptos, pero los conceptos que principalmente tienes que aprender son los 5 elementos. Los 5 elementos. ¿Por qué? Porque yo en este momento puedo decir qué cosa es un activo y les apuesto que va a haber más de 5 respuestas respecto a una misma definición. Entonces, el primer punto de partida es tener las mismas bases conceptuales de lo que es un activo, pasivo, patrimonio, ingreso. Para eso tenemos que recurrir al estudio del marco conceptual, en donde te habla justamente de esos 5 elementos. Eso justamente mi profesor me comentaba, ¿no? O sea, como punto de partida, estudia la definición. Y créanme, estudiando la definición de los 5 elementos, tu mundo se abre totalmente para el entendimiento de las NICS-SP. Se abre totalmente, se limpia. Puedes entender más fácilmente el contenido de las NICS-SP. Solamente con estudiar la definición de los 5 elementos que está dentro de la fase llamada reconocimiento. Ya cuando sepas la definición de los 5 elementos en la fase de reconocimiento de una política contable,
Y recién te vas a la etapa de medición. La etapa de medición es otro mundo aparte. Estudiar las mediciones de los 5 elementos, ¿no? Lo que es el costo histórico, lo que es el valor razonable, el costo de reposición, el valor neto de realización, el valor razonable, el valor de uso, que sé, hay una serie de valores, ¿ah? Hay una serie de formas de medir los activos, pasivos, ingresos y gastos. Hay una serie de formas. Pero es la segunda parte de hacer una política contable. Primero reconócelo, después mídelo, después lo presentas y finalmente revelas. Lo revelas en tus estados financieros. Entonces, esa etapa de de reconocer tus 5 elementos, justamente esa labor se hacía dentro de la etapa de sinceramiento contable. Era lo que se buscaba inicialmente, ¿no? El sinceramiento contable era identificar todos tus activos, pasivos, ingresos, gastos, ¿no? Y para eso necesitabas un punto de partida, ¿no? Un punto de partida. ¿Y cuál era tu punto de partida? Eran tus análisis de cuentas, ¿no? Justamente por eso decidí hacer el curso de análisis de cuentas, porque ese es el punto de partida. Es nuestro mapa donde nos dicen, ¿saben qué? Toma, acá está tus análisis de cuentas, de tus activos, pasivos, ingresos, gastos. ¿Para qué? Porque en base a ese análisis de cuenta, podría tener un punto de partida para saber si efectivamente, si acá dice que tengo 10 muebles, vamos a ver si tengo 10 muebles, ¿no? O 5 computadoras, ¿no? O 3 terrenos, o 4 proyectos de inversión. Era un punto de partida, ¿no? Para poder identificar la mayor cantidad de activos y pasivos, ingresos y gastos, sobre todo activos y pasivos, ¿no? Activos y pasivos, que por resultado dan el patrimonio de una entidad. Pero ese era el punto de partida, colegas, y eso se hacía en la etapa de vinculación. Ahora, como no lo han hecho, lo van a continuar haciendo justamente en este proceso de adopción. La primera etapa, sí o sí, es tener que analizar sus cuentas contables, ¿no? Desde lo más básico hasta lo más complejo. Es un proceso largo, es un proceso largo. Pero tienen que hacerlo, y no solamente tienen que hacerlo ustedes, tienen que hacerlo acompañados con un personal de apoyo. Comento así como experiencia, ¿ya? Cuando abrí el curso de análisis de cuenta, eh, constantemente les enviaba mensajes a los colegas para ir coordinando sus análisis de cuenta, ¿no? Justamente con este proceso de asesoramiento de las cuentas contables. Y no es que recibía todos los días, profesor, ya hay que analizarlo, ¿no? O sea, un día me escribían uno, dos, tres personas, así, otro día dos, tres personas, contadas, contadas. ¿Por qué? Porque seguramente todos tienen sus actividades del día a día, ¿no? Tienen actividades ya definidas en el día a día. Entonces, necesariamente si ustedes quieren impulsar esta labor de análisis de cuenta, probablemente no lo puedan hacer solos por temas de tiempo, ¿no? Necesariamente necesitan un apoyo en en sus entidades, necesariamente, solo para el análisis de cuenta, solo para el análisis de cuenta. Entonces, esa era como primera parte. Ese análisis de cuenta me va a servir a mí para poder reconocer los activos y pasivos de una entidad. Y con eso voy a comenzar a hacer mi saneamiento contable, ¿no? Mi saneamiento contable, limpiar mis cuentas, ir identificando la mayor cantidad de activos y pasivos posibles. Esa es como primera parte, la fase de reconocimiento. Ya después entraré a la etapa de adopción de NICSP, en donde le agrego la medición, presentación y revelación, ¿no? Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Entonces, cuando ustedes me dicen que están adoptando NICSP, lo que están adoptando son políticas contables. ¿Y cómo se construye una política contable? Con el reconocimiento, medición, presentación y revelación. La primera parte es el reconocimiento. En el reconocimiento ustedes tienen que conocer la definición de los 5 elementos, de los 5 elementos, ¿no? Y sobre eso, hacer sus análisis de cuenta. Con sus análisis de cuenta, fortalecer sus controles internos, ¿no? Y recién ahí a la par ir pasando a la parte de medición, presentación y revelación. Y hacer sus políticas contables internas, ¿sí? Redactarlas, sus políticas contables internas, de sus hechos económicos materiales, y con eso adoptan el XCP, ¿ya? Pero eso es un proceso largo, pues, toma bastante tiempo. El primer punto de partida es conocer la definición de los 5 elementos y a la par ir haciendo sus análisis de cuenta. Esto sin contar, esto sin contar que tienen que hacer en el día a día sus cierres contables mensuales, sin contar que tienen que hacer sus cierres contables trimestrales, ¿no? Y aparte tienen que hacer las labores del comité especial como comité especial de transición, ¿ya?
Entonces, esa es una primera parte que quería contarles. Ya seguramente estaré haciendo, ahorita en esta semana me encuentro de vacaciones, entonces como que ahorita ya estoy un poquito más libre para poder ir enviando la publicidad y el aviso desde el día de mañana, ¿no? Para aquellos que estén interesados en los análisis de cuenta, en hacer su cierre contable semestral o en ver actividades del Comité Especial de Transición, ¿no? Ahora, en el tema del Comité Especial de Transición hay algo que lo comenté anteriormente, pero de manera verbal, ¿no? Ahorita les voy a mostrar un Excel que he hecho en base a cuáles serían las actividades una vez que está constituido tu Comité Especial de Transición, ¿ya? Entonces, miren, esto también ya lo voy a explicar en el curso, pero te los voy, te los voy adelantando. Te los voy adelantando. Este es. Ya está, ¿no? Entonces, yo ya me he hecho la idea de que me he formado mi comité especial de transición y ya también han designado a mi personal de seguimiento. Sobre esta premisa, ya, sobre este comité, la instalación del comité especial de transición y personal de seguimiento, lo que deben entender es que este personal de seguimiento de sus entidades actúa como un veedor, ¿no? De principio a fin, desde que se inician las actividades de planificación, ¿no? Ejecución y culminación de la adopción de NICSP. Va a estar como un veedor y a la vez va a estar como una especie de corrector, ¿no? Corrigiendo los pasos a pasos que lleva a cabo el Comité Especial de Transición. ¿Ya? El Comité Especial de Transición va a estar como un órgano batuta, de decir qué cosas se tienen que llevar a cabo. Y va a tener un equipo de apoyo, ¿no? Denominado equipo de trabajo. Entonces, acá yo puse una maqueta de lo que voy a construir yo como comité especial de transición, qué actividades voy a llevar a cabo. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, hago mi primera acta número 1, ¿no? Hago mi acta donde pongo instalación del comité especial de transición y del personal de seguimiento. Tiene que haber un día 1 donde instale mi comité y haga la invitación al personal de seguimiento que va a estar como veedor. Las actividades que voy a tratar son la instalación de este comité especial y del personal de seguimiento, ¿ya? Después lo que voy a hacer es identificar las acciones a desarrollar durante el periodo de la adopción del marco NICS-SP. Dado que voy a estar con un comité especial en donde la gran mayoría no son contadores, ¿no? Porque van a estar conformados por el administrador y por los jefes, por un representante del titular de entidad y por los jefes de las distintas áreas usuarias. Entonces, lo que tengo que hacer es ponerles en contexto de qué trata este proceso de adopción de NICS-SP. Solamente ponerles en contexto. Después de ello, voy a tener que indicarle cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo durante la primera etapa, que es la etapa de planificación, ¿sí? Durante la etapa de planificación. Entonces, sobre eso, una vez que las ponga en contexto de lo primero que vamos a hacer, que básicamente va a ser desarrollar la matriz de diagnóstico de brechas, y lo segundo que vamos a hacer es desarrollar el programa de transición. Lo que vamos a hacer es establecer una propuesta del plan de trabajo, ¿no? ¿Cuál es el plan de trabajo que se va a llevar a cabo? ¿Sí? ¿Cuál es el plan de trabajo? Entonces, eh, el plan de trabajo, ¿no? Entonces, va a haber un acuerdo, al final del día va a haber un acuerdo del acta, en el acta de reunión, en donde se va a aprobar un plan de trabajo. Ese va a ser nuestro punto de partida, el plan de trabajo, ¿sí? Que van a hacer durante la etapa de planificación. Eh, He visto muchos colegas que ya han hecho plan de trabajo para la etapa de ejecución. La verdad que no les recomiendo. Primero terminen todo el plan de trabajo de la etapa de planificación y después ya piensan en qué actividades van a hacer dentro de la etapa de ejecución, ¿no? Entonces, como primera parte, aprueben el plan de trabajo durante la etapa de planificación, ¿no? Gestionen la designación del equipo de trabajo, ¿sí? Para eso seguramente el comité va a tener que enviar memorándum a las áreas usuarias para que asignen a un personal que va a ser o formar parte del equipo de trabajo. Eh, y por último, se va a determinar la materialidad de las partidas contables contenidas en los estados financieros al 31 de diciembre del año 2023.
Entonces, les comento un poco, ¿ya? Los estados financieros al 31 de diciembre del año 2023 son las partidas que van a ser materia de revisión para este proceso de adopción de NICS SP, ¿ya? Entonces, esas partidas contables están contenidas, muchas de ellas, en su balance de comprobación. Ese balance de comprobación contiene cuentas contables que son alimentadas ya sea por cajibancos, tesorería, eh, la cuenta 13 viene sin suministros diversos, por lo que es almacén, la cuenta 15 por el área de patrimonio, la cuenta 210103 por el área de abastecimientos, la cuenta 24 por el área de procuraduría, la cuenta 12 por el área de ejecución coptiva o el área de cobranzas, la cuenta 2102 remuneraciones por el área de recursos humanos, la cuenta las cuentas presupuestales, la clase 8, ¿no? Por el área de presupuesto, y así, ¿no? Y así. O sea, cada cuenta contable refleja un determinado hecho económico producido por las distintas áreas usuarias, ¿no? Entonces, lo ideal, lo ideal es que ustedes designen a un personal de cada área usuario. Ese personal tiene que ser aquella persona que mensualmente a ustedes les envía información para su cierre contable, ¿ya? Entonces, si quieren formar un equipo de trabajo, ese equipo de trabajo debe estar conformado justamente por personal que mensualmente les provee información, ¿no? Ese que te hace las planillas de remuneraciones, que te hace el cálculo de CTS, las vacaciones, ya, a ese elígelo como miembro del equipo de trabajo. Aquel que te envía, no sé, el cuadro de prestaciones, de altas y bajas de activos fijos, de área de patrimonio, ya, a ese elígelo como parte del equipo de trabajo para el Comité Especial de Transición, ¿no? Igual, así el personal de cada área que te proporciona información, a ese tienes que elegirlo como parte del equipo de trabajo. ¿Ya? Vamos a ver más adelante por qué. Vamos a ver más adelante por qué. Y finalmente, como dentro del comité especial hay un contador, ¿no? El contador va a tener que determinar la materialidad de las partidas contables contenidas en los estados financieros, ¿no? Hay una un paso a paso a seguir para determinar la materialidad, pero en el caso de entidades del sector público, les comento, ¿sí? La materialidad radica más que todo en los activos fijos de una unidad ejecutora. Bueno, está claro, partiendo de la premisa que nosotros somos unidad ejecutora, ¿ya? Entonces, como unidad ejecutora, en la gran mayoría de los casos somos financiados por el Tesoro Público, ¿no? ¿Qué hacemos con esa plata del Tesoro Público? Bueno, incurrimos en gastos corrientes y en gastos de capital. Normalmente incurrimos más en gasto de capital, compra de bienes muebles, inmuebles o proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque se supone que con esos activos fijos, bienes muebles o inmuebles, proyectos de inversión, lo que estamos haciendo es darle un potencial de servicio a la población en teoría, ¿no? Entonces, por eso que nos llenamos de activos fijos, muebles o inmuebles. Entonces, esas son nuestras partidas, se podría decir, con mayor materialidad en una entidad pública. Otra ítem de materialidad podría ser los ingresos que produce una entidad pública. Otro ítem podría ser. Entonces, esa materialidad lo podría dar justamente el contador. En base a un análisis del balance de comprobación, podría decir qué partidas son materia de estudio para este proceso de adopción de NICS-SP. Eso serviría como un punto de partida en el acta número 1, ¿no? Como actividad número 1 de este comité especial de transición. ¿Ya? Entonces, ese sería el punto. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, colegas? A ver, referente a estas actividades de este comité. A ver, Jorge nos comenta, profesor, buenas noches. Los saldos por depurar que quedaron en el PDS, ¿se pueden ya ir corrigiendo con cargo a la cuenta 34? Sí, sí, ya se puede ir iniciando las actividades, Jorge. Eh, y después lo incluyes en el diagnóstico de brechas. No hay problema, no hay problema. ¿Ya? Aquellos que incluso no tienen comité especial ya pueden ir haciendo sus asientos contables de, que quedaron pendientes, ¿no? En el PDS del año anterior.
y de ahí ya lo regularizan dentro del diagnóstico de brechas. Bueno, dentro del programa de transición en realidad. En el programa de transición hay brechas encontradas, importe ejecutado, importe por ejecutar y total, ¿no? Ahí lo regularizas. Bien. Ahorita lo que básicamente hago es proyectar las actividades que se deben llevar a cabo para posteriormente sacar mi diagnóstico de brechas y mi programa de transición, ¿ya? Entonces, ese sería como primera actividad, día número 1 del Comité Especial de Transición. Instálense como comité especial, inviten al personal de seguimiento, háganle firmar el acta en señal de veedor de esa primera reunión, ¿no? Pónganle en contexto a todo a todos los miembros del comité y al mismo personal de seguimiento de las acciones que se van a llevar a cabo durante este proceso de adopción y las actividades que se van a llevar a cabo durante la etapa de planificación, ¿no? En el curso que pretendo llevar, referente a la instalación, ya seguramente les entregaré los modelos de las actas, ¿no? Los acuerdos tomados y los memos múltiples que se tienen que enviar a las áreas usuarias, ¿no? Solicitando que designen a este equipo de trabajo que nos va a ayudar justamente para las labores del Comité Especial de Transición. También habrá un documento donde se le pide al contador que determine la materialidad de las partidas contables que van a ser materia de revisión al 31 de diciembre del año 2023, ¿no? Todo básicamente es papeleo, ¿no? Documentación. Pero más o menos, ¿por qué les hago este comentario, no? ¿Por qué este primer día pidiendo esas cosas, ¿no? Esas cosas. Ahorita lo vamos a ver por qué. Marisol nos comenta, buenas noches, profesor. Los ajustes que se efectúa el primer trimestre deben incluirse en el proceso de transición. Sí, a pesar que la resolución de la SED recién se aprobó en junio, sí. Sí, han hecho ajustes. Incluyenlo dentro del programa de transición, ¿no? Como que, porque recuerden que su punto de partida va a ser 31 de diciembre del año 2023, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho durante todo este proceso, ¿no? Desde el 31 de diciembre del año 2023 hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, como la adopción de NIX-SCP ya empezó el 1 de enero del año 2024, así que incluyen dentro de, dentro de este, dentro de este proceso de transición, ¿ya? Recuerden que estamos en un proceso de transición, ¿ah? A la adopción del marco NIX-SCP, ¿ya? Estamos haciendo una serie de actividades, ¿no? Actividades para llevar a cabo la adopción de estas NICs, es decir, la adopción de políticas contables. Quien no tenga políticas contables, cuando termine este cuento, esta historia, no está adoptando NICs SP, por si acaso, por si acaso. Adoptar NICs SP es adoptar políticas contables. Si tú me dices que estás adoptando NICs SP, a ver, muéstrame tus políticas contables que has adoptado producto del estudio de las NICs SP, ¿no? Adoptar NICs SP es adoptar la literatura contenida en esa NICs SP y hacerla tuya, y hacerla tuya y de acuerdo a las necesidades de tu entidad, ¿ya? Hacer políticas contables también no es algo, no es una maqueta, no hay una plantilla, no hay una plantilla, ¿no? Eso se hace producto del estudio de la necesidad de información de cada entidad. Rosaura nos comenta, profesor, buenas noches, el personal de seguimiento, ¿quién lo conforma? El personal de seguimiento tiene que ser designado por la máxima autoridad del titular de la entidad, ¿ya? ¿Quién lo conforma? Ya dependería de ustedes, ¿no? De recomendar quién lo podría conformar. En mi caso, recomendé que sea un personal de planta, un personal de contabilidad distinto al contador. Puede ser el integrador contable o el asistente contable, ¿no? Porque recuerden que el personal de seguimiento tiene que ser un personal ducho en el tema, o al menos que tenga un conocimiento básico de la parte contable, ¿no? O de las NICs CP. Ya si no sabe NICs CP, al menos que estudie marco conceptual. Ya si no se sabe marco conceptual, que al menos estudie las definiciones de los 5 elementos: activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, como punto de partida, ¿no? O sea, estoy agotando todo tipo de acciones que tienen que llevar a cabo para que esta adopción de NICs SP no le suene a chino, ¿ya? Y tratemos de, con las herramientas que tengamos, poder llevar a cabo este proceso, ¿no? Eh,
Nos comentan, nos comenta profesor, ¿qué es la NIC SP33? Ah, adopción por primera vez. La verdad, colegas, la NIC SP33 no lo he leído, no lo he leído. Sé que es adopción de NIC SP por primera vez. Hay una serie de condicionantes y excepciones, ¿no? Referente al uso de esta NIC SP33. He escuchado algunas clases, pero hace un par de años ya, pero sí, debo también leerlo. Pero probablemente todas las cosas que ya hemos hablado van a estar contenidos justamente en esta NIC SP33, ¿no? Jordan nos comenta, profesor, buenas noches, por favor, ¿podría indicarnos quién convoca a todas estas reuniones para tratar estos temas relacionados con la adopción de NIC SP? Quien lo convoca es el Comité Especial de Transición. Él es el que batutea todo este proceso, ¿no? Él convoca al personal de seguimiento y a los equipos de trabajo. Él es como el jefe, pues, ¿no? El NIC SP. Ahí está, va a estar el administrador, el representante del titular de entidad, el representante del titular de entidad, porque recuerden que la máxima autoridad o el responsable de la adopción del NICP no es el contador, ¿ah? Es el titular de la entidad, ¿no? Entonces, quien convoca es el comité especial. ¿Quién del comité especial? Bueno, alguien tiene que ser, ¿no? Asumo que será el contador, pues, ¿no? Ya. Hoy día nos reunimos, a ver, equipo de trabajo, administrador, personal de seguimiento, tú personal de seguimiento sobre todo, ¿no? Porque tú eres el que tiene que ir llevando las cosas de principio a fin, haciendo las acciones de medidas correctivas y viendo si estamos bien en el camino, si estás de acuerdo con las actividades que estás haciendo. Por si acaso, cuando estás de veedor, no es que vengas acá y nos escuches y, no, y estés viendo lo que hacemos. No, no, no. Se supone que tú eres el más ducho de todos y nos tienes que decir si lo que estamos haciendo está bien, te convence, de acuerdo, vas a hacer algunas medidas correctivas, todo está bien, seguimos adelante, ¿no? Eres el personal de seguimiento. No es el que vienes a empapelar acá, ¿no? Decir, oye, hay que hacer el trabajo. Oye, ya falta poco, ¿ah? Te falta poco para que te entres. Estás acá para que seas un soporte técnico. Ahora, si el personal de seguimiento no conoce nada de XSP, yo recomendé de que se contrate un personal tercero que le dé soporte técnico justamente a este personal de seguimiento, ¿no? Y que complemente las labores que está llevando a cabo el Comité Especial de Transición. A ver, ¿qué más? Jorge Cueva nos dice, es cierto que dentro de un pliego cada unidad ejecutora debe contener su comité y sus diagnósticos de brechas. Bueno, las brechas, colegas, es un distanciamiento, ¿no? Entre lo que te pide la NICSP versus lo que tienes actualmente. Quien genera las brechas, quien genera esos distanciamientos entre lo que debe ser y lo que estás haciendo actualmente, son ustedes mismos como unidad ejecutora, ¿no? No el pliego, ustedes mismos. Ustedes como unidad ejecutora generan sus propios hechos económicos, los cuales tienen que ser registrados bajo NICS-SP. Sin embargo, si no cumplen esos estándares de calidad al momento de registrar sus hechos económicos, ustedes como una ejecutora, quien está generando esas brechas son ustedes mismos. Entonces, no se le puede pedir al pliego que cierre sus brechas, porque ustedes son los responsables de sus brechas, ¿no? Ustedes generan esos mismos hechos económicos, ustedes generan esa mala presentación, ¿no? De manera razonable dentro de los estados financieros y ustedes tienen que corregir. Como comité, no. El órgano que batutea, solamente está en el pliego. A nivel de unidad ejecutora están los equipos de trabajo. Y estos equipos de trabajo tienen que estar conformados. Se recomienda, no dice nada la norma, pero se recomienda que esté conformado por el administrador como titular máximo de tu unidad ejecutora, por el contador, definitivamente, por los jefes de área y por personal interno que provea de información justamente a este equipo de trabajo de tu unidad ejecutora, ¿no? Y ellos, ustedes, perdón, como equipo de trabajo, son los encargados de desarrollar la matriz de diagnóstico de brechas. El pliego no, el pliego no genera las brechas que ustedes tienen en sus entidades. Porque una de sus brechas es justamente la falta de análisis de cuentas, ¿no? Y eso no lo va a hacer el pliego por ustedes. Ustedes mismos lo tienen que hacer, ¿no? Ustedes generan sus brechas, ustedes generan los errores, ustedes los tienen que solucionar.
Jennifer nos comenta, buenas noches, profesor. Mi entidad empezó a funcionar desde agosto del año pasado. No tenemos sinceramiento contable desde donde parto para realizar mis brechas contables. Bueno, el punto de partida, colega Jennifer, es el 31 de diciembre del año 2023. Qué suerte que empezaste el mes de agosto del año pasado. Pero, de de verdad, he visto entidades que si no hay un buen control interno, si no hay una buena eh, bases contables, he visto que la contabilidad lo han hecho un desorden en un año, ¿ah? En un año. Yo siempre he tenido bueno, he tenido también la suerte de entrar a una entidad ya al tercer año de haberse constituido. Lo agarré casi, bueno, lo agarré un poco desordenado, bueno, bastante desordenado. Pero como eran 3 años, pude limpiarlo rápidamente, ¿no? Ahora, cuando he entrado a otras entidades como ministerios, en las cuales ya tienen años y años de historia, ordenarlos es bastante difícil, ¿no? Para ordenar esos estados financieros, primero tengo que ordenar sus controles internos, ¿no? Y los controles internos no solamente se trata de corregir directivas, registros contables. El principal obstáculo, me atrevería a decir, es justamente el mismo personal de planta que está en esas entidades. Entonces, para hacerles cambiar el chip de cómo se tienen que hacer las cosas es bastante complicado, ¿no? Ese es el principal punto de partida. En cambio, cuando es una entidad nueva, como que este, ya puedes ir corrigiendo las cosas desde un inicio, ¿no? Pones la regla de juego desde un inicio. Pero si no estás atrás con el control, créanme, y esto lo digo de buena fe, no digo de mala leche, es que el personal comienza a crear malas prácticas, en todo sentido, malas prácticas, que si alguien no los controla, como que no se da cuenta, ¿no? Es que el punto de las malas prácticas es que no se percibe al inicio, ¿no? O al mes, ni a los 2 meses, ni al año. En 5 a 10 años recién se percibe el efecto de las malas prácticas, ¿no? Y cuando ya lo detectas, ya, pues ya están enquistadas, pues, ¿no? Con un cáncer. Y son difíciles de quitar esas malas prácticas. Entonces, justamente las malas prácticas son las que generan falta de análisis de cuenta, mala presentación de estados financieros y las evidentes brechas contables. ¿Ya? Jordan nos dice, pero por lo general el titular de la entidad y el administrador no dicen nada sobre el tema, aun cuando ya se designa con resolución la SED. Ah, qué bueno, al menos ya siquiera tienes la resolución de la SED, ¿no? Ya lo tienes ahí. Ese es un buen punto de partida. Ahora, el titular de la entidad no creo que vaya a decir nada, claro, el administrador tampoco, ¿no? El que tiene que tomar la batuta ahí es el contador, que es el tercer miembro de ese comité especial de transición, ¿no? Y tiene que llevar a cabo ya las reuniones, ¿no? Las reuniones justamente de adopción de NICS-SP. Y para eso tienes que tener un plan de trabajo, ¿ya? Un plan de trabajo. Ahora, en la agenda número 1, colegas, yo les dije que era más que todo para poner en contexto a la gente, a todos los miembros, de qué era lo que faltaba, ¿no? De las actividades que se iban a llevar a cabo, de la asistencia del personal de seguimiento, de la participación del personal de seguimiento, de la participación de los equipos de trabajo. Eh, sobre esto, sobre esto ya el siguiente paso, en la siguiente reunión, ya se presentaba al equipo de trabajo, ya se presentaba al equipo de trabajo, se los presentaba, bienvenidos a este comité especial, tenemos el personal de seguimiento. Se les ponía en contexto nuevamente de este proceso de adopción del marco NICS-DP, de la etapa de planificación, y se comenzaba a exponer por parte del contador, perdón, la evaluación de la materialidad, ¿no? De las partidas contables que iban a ser materia de adopción del NICS-DP, sobre todo de los saldos al 31 de diciembre del año 2023, ¿ya? Y también se iba a evaluar los resultados de la depuración y sancionamiento contable, ¿no? Que quedaron pendientes del año anterior. Entonces, la segunda reunión era más que todo para eso, para presentar al equipo de trabajo, ponerles en contexto este marco en el CSP,
eh, evaluar, revisar las partidas contables que van a ser materia de adopción en XSP y evaluar también los resultados de la depuración que quedó pendiente del año anterior, ¿no? Esas eran las actividades que se iban a llevar a cabo. Ahora, ¿por qué se iban a llevar a cabo, colegas? Porque ya como tercera parte, en una tercera reunión, lo que se tiene que hacer es, en base a los saldos que tú tienes en tu balance de comprobación, y vas a tener que mandar memorándum. Tú como Comité Especial de Transición tienes que mandar memorándums a las, a las áreas usuarias, ¿ya? A las áreas usuarias. Memorándum, tú como comité, memorándums a las áreas usuarias, ¿ya? En donde vas a hacerles una serie de consultas extraídas del mismo diagnóstico de brechas, ¿ya? A ver, para ponerles en contexto. Por si acaso, todo lo que les estoy comentando hasta el momento no está en la normativa, no está en un curso de capacitación, no creo que las DGCP se les vaya a decir, es como yo lo haría particularmente, cómo lo haría. Entonces, yo de alguna manera de estas NIC-CCP, ¿sí? Tengo que comenzar a enviar documentación a las series usuarias para que me ayuden a justificar la respuesta que yo voy a dar en cada una de estas NIC-CCP, ¿no? Si hablo de la NIC SP1, presentación de estados financieros, acá quien tiene mayor participación es el área de contabilidad. Entonces voy a tener que hacer un memo al área de contabilidad, propiamente dicho. Pero a ver, no sé, la NIC SP9, que son ingresos de transacciones con contraprestación, ahí le haré la consulta al área de facturación, ¿no? O al área de tesorería. ¿Sí? Entonces, estas preguntas los tengo que extraer, lo tengo que poner en un lenguaje mucho más sencillo y enviárselo al área de finanzas, al área de ventas. Igual, la NIC SP12 de inventarios, ¿no? Tengo que extraer las preguntas y hacerlos de una forma más comestible para el área de almacén y que me responda a esas preguntas, me responda. ¿Y saben por qué me tienen que responder? Porque acá yo voy a responder en esta matriz con un sí o con un no, con un sí o con un no. Si aplico el índice CP o no aplico. Ya sea un sí o un no, esto tiene que estar meramente, debidamente evidenciado, ¿ya? Cuando ellos me envíen su respuesta, esas respuestas yo lo voy a plasmar acá y sobre eso, ese va a ser el sustento para poner un sí o un no. Cuando haya una cuarta reunión del comité especial con el personal de seguimiento y con los equipos de trabajo que me han enviado las informaciones de respuesta de sus áreas usuarias referente a cada NIC-SP, ellos me van a tener que comentar por qué sí y por qué no. Ah, mira, me estás respondiendo sí. Entonces la respuesta es sí. Sí, perfecto, ¿ah? Mira, sí, ya. Es no. De acuerdo a lo que me has comentado, es no. No se aplica la NIC SP12. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, ¿qué nos falta? Implementar esto, esto, esto. Sí, pues. Ah, ya. Perfecto, mira, estoy poniendo sí, estoy poniendo no. ¿Ya? Al final del llenado de esta matriz, con la participación de los representantes del equipo de trabajo y con la información que me dieron esos representantes de sus respectivas áreas usuarias, puedo sustentar no solamente el llenado de la matriz, sino la participación del comité, de los equipos de trabajo, ¿no? El pleno conocimiento de los jefes de las áreas usuarias y del personal de cada área usuaria. Porque si yo, como contador, me agarro con esta matriz, ¿no? Me comienzo a llenar sí, sí, no, 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 solito, aislado ahí en mi cuarto, ¿no? Cuando termine este proceso de adopción, todo el mundo va a sacar la vuelta, pues, ¿no? Va a decir, no, no me dijeron nada, ni enterado de esta mix, vean, ¿qué estará haciendo el contador ahí solito, pues, ¿no? Cuando venga la auditoría, va a ir por las áreas usuarias. ¿Usted sabía el proceso de adopción? No. ¿El comité? No, nunca me invitó. Entonces, acá todos se mojan, todititos se mojan. ¿Ya? Porque deben entender, como unidad ejecutora, de que todos, o sea, de que este cambio de adopción de NICS-SP es un cambio de forma de pensar, que implica, que implica, que implica que todas las áreas usuarias adopten estas NICS-SP, no el contador, las áreas usuarias, ¿ya? Entonces, si me dices que sí les cumples, evidencia, no sé, pues,
La NIC SP17 me dice que tengo que hacer una evaluación de la vida útil todos los años. ¿Lo evalúas todos los años? Sí. Ah, ya voy a poner sí. Mira, en tu documento me dice que estás evaluando todos los años, ¿ah? Sí, sí, perfecto. Fírmeme acá que has estado llenando la NIC CP con 17 conjuntamente conmigo, ¿ya? Acta número 4, has estado presente, acá hay una grabación, y has dicho que sí, sí le estás evaluando la vida útil de acuerdo a lo que dice la NIC CP17. No evaluamos la vida útil. Ah, no. Perfecto, pónmelo eso en tu documento, que no evalúas. Yo acá en matriz, NIC CP17 voy a poner no. No se evalúa. Falta de evaluación de la vía útil. ¿Quién va a hacer la evaluación de la vía útil? ¿El contador? Imagínense que el contador ponga acá, no hago la evaluación de la vía útil, sin avisarle al patrimonio. Cuando venga el auditor y te diga, ¿no evalúas la vía útil? No. ¿Y eso sabe patrimonio? No. ¿No lo has dicho? No. ¿Y el patrimonio? No. Contabilidad tampoco me lo ha dicho, ni el comité, ni no sé quién. O sea, va a parecer que este trabajo es tuyo, pues, ¿no? Como contador, y que nadie se mete en este tema. Esta es una adopción de forma de pensar, ¿ya? En cuanto a los procesos de presentación de la información financiera que justamente lo producen cada área usuaria, no el contador, sino cada área usuaria. Entonces, ahora, el, acaba de decir, ¿va a haber una brecha? Sí, pues no se evalúa la vía útil todos los años. ¿Va a haber una brecha? Sí. Ya, pues entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Evaluar la vía útil? Sí, pues hay que evaluar, pues, ¿no? Porque la NIC SP17 te dice que evalúes todos los años. Ya, pues, señor de patrimonio, evalúe la vía útil. El de patrimonio decir, no tengo presupuesto. Ah, no tienes presupuesto. Ya. Documento de la Z hacia titular de entidad, pues no tiene presupuesto. Me lo están pidiendo, la DGPP me está pidiendo que evalúe la vía útil. El señor no tiene presupuesto. Hay que conseguir presupuesto. O sea, la implementación de las NICs no es una broma. No es un tema del contador, ¿no? Es un tema que el contador se tiene que acá llenar todo como loco. Acá toditos se ponen a trabajar con toditos en el comité. Pero como nuevamente les dije inicialmente, ¿no? Este es un trabajo que toma tiempo, dinero, personal capacitado, y también justificar con documentos de las áreas usuarias si aplicamos o no aplicamos NIC CSP. ¿Y por qué no aplicamos? ¿No hay presupuesto? Ah, no hay presupuesto. Titular de entidad, mira, acá está la respuesta de patrimonio, de almacén, de todo el mundo. Nadie se aplica NIC CSP porque no hay plata, porque no hay controles, no hay así. Está así las cosas. ¿Qué hacemos? A ver si ahí el titular te va a decir, o el administrador te va a decir, no hay plata. Ah, no hay plata, perfecto. Cuando venga la auditoría, señores auditores, no hay plata. Tenemos todas las buenas intenciones, acá todos los papeles de querer implementar en CSP, pero no hay presupuesto. ¿Entienden? ¿Se acuerdan? Les digo esto porque en su momento los colegas me decían, sí, pero si me voy al administrador me dice que no hay plata. No hay plata. Una cosa que te diga no hay plata de manera verbal y otra cosa que le evidencies con papeles de que he hecho todo el trabajo, todo el proceso, levantando información con las áreas usuarios y todos ellos adolecen de presupuesto. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Seguimos con la respuesta de que no tenemos plata o hacemos algo? Porque recordemos que el principal responsable de la implementación de las NICs CP no es el contador, ni el patrimonio, ni el almacén, ni nadie más, es el titular de la entidad, ¿no? Entonces tenemos que construir toda la documentación necesaria para probar de que sí queremos o de que no queremos implementar NICs CP, pero tenemos que documentar con la participación de todos. No, no se atrevan a hacerlo esto solito, porque si no, vuelta, vamos a ir al mismo círculo vicioso de el sinceramiento contable, ¿no? A ver, R nos dice, no todas las cuentas se van a aplicar NIC CSP. No, no todas las cuentas contables. ¿Cómo saber si una cuenta es material o no para evaluarlas? Este, hay un punto de referencia. Normalmente para las entidades del sector público se evalúa sobre el total de activos, ¿ya? El total de activos. El total de activos te da, sobre el importe que tengas del total de activos, te aplicas un cierto porcentaje de materialidad, que normalmente es del 1 al 3%, ¿ya? La materialidad se aplica de acuerdo a qué tan débiles o fuertes son tus controles internos, ¿no?
La materialidad es un importe que se aplica a ciertas transacciones, ¿no? Tu materialidad, perdón, va a ser mayor, ¿no? Va a ser mayor cuando tus controles internos son fuertes y menor cuando tus controles internos son débiles. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, el contador evalúa transacciones económicas cuyos importes sean mayores a $500,000. Tus controles internos son tan fuertes que no me voy a estar concentrando en minucias, ¿no? En operaciones pequeñas, sino en operaciones mayores a $500,000. Ese $500,000, no sé, representa el 3% del total de tus activos de tu entidad. Te vas a tu balance general, ves el total de tus activos, le multiplicas por el 3% y te sale $500,000. A partir de $500,000 para adelante va a ser tu importe de materialidad. Solamente vas a analizar o aplicar políticas contables a justamente a esos importes materiales. Pero si no tienes controles internos, son débiles o simplemente no los tienes, pues voy a revisarte hasta lo más minucioso, pues ya no te voy a revisar importes o hechos económicos de $500,000, sino de 20,000 soles, se me ocurre, o de 10,000 soles, porque en cada cosita que haces, la haces mal, pues. ¿Y por qué? Porque no tienes buenos controles internos. Entonces, mientras más débiles sean tus controles internos, voy a ser más minucioso en la revisión de tu información, ¿no? Voy a establecer un importe de materialidad. Materialidad. Materialidad no se refiere a algo grande. Materialidad se refiere en qué tan material es el error a la que está expuesto tu hecho económico, ¿no? Entonces, si no tienes controles internos, el hecho económico más mínimo puede ser material, pues, puede ser material. Como no tienes control interno, ¿no? Pasas de todo, pues, ¿no? Pasas, no sé, el pago de un recibo por honorario del contador de 500 soles, lo pasas sin conformidad de servicios, ¿no? Sin TDR, sin nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes controles internos, ¿ya? Ese es tu importe de materialidad. Conforme el error sea mayor, tu importe de materialidad, ¿no? Va a ser por importe mucho menor, mucho más preciso. A ver, eh, ¿quién adopta la NIC? ¿La entidad o el contador? Eh, ¿Quién adopta la NIC? ¿La entidad o el contador, no? En su momento yo hice una charla al respecto. Quien adoptamos somos nosotros, ¿no? Principalmente, porque son conceptos. Nosotros tenemos que llevarlas a cabo. Cuando vamos a la universidad, lo primero que adoptamos son nuevas formas de pensar, ¿no? Nuevas bases. Justamente es el contador. Y posteriormente, evidentemente, la entidad. Por eso acá me, me da curiosidad el hecho de que cómo es que se ha adoptado un NICS-SP o cómo se está implementando estas NICS-SP si primero no adoptamos estos conceptos en las aulas, pues, ¿no? En las aulas universitarias. Ya, si no hay aulas universitarias, entonces, ¿cuál es el pronunciamiento del colegio de contadores, ¿no? De cada provincia, de cada departamento. O si no, ¿cuál es el pronunciamiento al respecto de la Junta de Decanos, ¿no? De la Dirección General de Contabilidad Pública. Si acá mismo le estoy indicando que tiene que haber una interacción con las áreas usuarias para ver si adoptamos o no adoptamos NICS-SP, entonces la pregunta es, ¿nuestros órganos rectores también están interactuando de tal manera que en bloque implementemos NICS-SP? ¿Quién dijo yo? Vamos a adoptar. Así, de esta. Paso 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, me extraña, ¿no? Me causa extrañeza. eh, ¿Cuál ha sido la participación justamente para llevar a cabo esta implementación de NICS-SP? Porque esta adopción entran todos, pues, ¿no? Todos, todos. No solamente varios usuarios, ¿no? Pliego, este, órganos rectores. Hay mucho por implementar. Falta cambiar el plan de cuentas, los programas informáticos de módulos de sentencias judiciales, el SIGA Patrimonio, ¿no? El SIGA Almacén, ¿no? Hay toda una serie de actividades que hacer. Para implementar NICS-SP, lo decía el señor, no recuerdo, Bergkamp, era el ex
expresidente del IPSAS-BIC, encargado de justamente oficializar, pues, ¿no? Estas normas internacionales de contabilidad, suizo, me parece, en la cual decía que 75% de esta implementación implica cambiar los sistemas informáticos, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes ha cambiado los sistemas informáticos? ¿Ese sigue patrimonio? ¿Esa web contable está preparada para la implementación del NICSB? ¿O creen que simplemente es coger su nota de contabilidad y reclasificar la cuenta de 34? Recuerden que estamos adoptando políticas. Les dije inicialmente, ¿no? Adoptar NICSP es adoptar políticas contables. No es hacer el suficiente impuesto de la cuenta de 34. Bueno, es parte, una de las tantas actividades que tienen que hacer, que es adoptar nuevos conceptos y hacerlos suyos, ¿no? Y eso tiene que estar debidamente automatizado. 75% de la implementación son los sistemas y el resto son capacitaciones, ¿no? A, las pe- a la entidad, a las áreas usuarias, al mismo contador. Entonces, es un proceso bastante largo. Bien, bien, colegas. Yo era más que todo lo que quería comentarles. eh, la participación, ¿no? Sobre todo de las distintas áreas usuarias en este proceso de actividades que va a llevar a cabo el Comité Especial de Transición. Yo seguramente haré un curso con modelos relacionados a cómo hacer las actas de reunión del Comité Especial de Transición, eh, las charlas que se tienen que llevar a cabo, eh, el material de inducción, ¿no? Los memorandos que se tienen que llevar a cada área usuarias para elegir su equipo de trabajo, los memorandos solicitando la información, ¿no? El tipo de información a las áreas usuarias, la forma como tienen que hacer las consultas. O sea, hay una serie de papeleo que hay que llevar a cabo durante este proceso para llenar la matriz de diagnóstico de brechas. Como verán, y, y disculpen que sea tan preciso en este tema, he visto muchos cursos de llenado de matriz de diagnóstico, ¿sí o no? Actualmente hay muchos cursos de llenado de matriz de diagnóstico. Como si esta labor fuera solamente del contador, ¿no? Y ¿cómo puedo yo llenar una matriz de diagnóstico si acá tiene que haber participación de las áreas usuarias que producen información, ¿no? Y cuyas consultas están relacionadas con la información que me producen esas áreas usuarias? O sea, ¿qué pretendo hacer? ¿Llenar mi matriz de diagnóstico yo solo, como contador, sin conocimiento de las áreas usuarias que producen este tipo de información y que están sujetas a un cuestionamiento, a una pregunta? ¿Cómo pretendo hacer un curso de llenado de matriz de diagnóstico sin saber las respuestas o las percepciones o los grados de avances de las áreas usuarias que me producen información, ¿no? Que están sujetas a estos cuestionamientos, a estas preguntas contenidas en cada una de las XFP? Es la parte que no entiendo, coño, de verdad. Sí que hay una buena voluntad de querer llevar cursos de matriz de diagnóstico de brechas, pero lamentablemente, para entender el desarrollo de un diagnóstico de brechas, lo que se tiene que hacer es estudiar MIX-SP, ¿no? Y para eso lo mínimo que usted tiene que estudiar es marco conceptual. Y lo mínimo que se tiene que estudiar en marco conceptual son las definiciones de los 5 elementos. Lo mínimo, ¿no? Y las características cualitativas y restrictivas de la información. Sobre eso, sobre la marcha, puedes desarrollar estas preguntas de la mano con tus áreas usuarios. Si no, ¿cómo vas a justificar a las futuras auditorías, a título de la entidad, a todo el mundo que estás implementando para la entidad, no para ti como contador? Ya, entonces, ello era más que todo lo que quería comentarles. Luis Palomino nos comenta, ¿la materialidad debe determinarse por rubro o es un solo para todas las transacciones? Sí, debería ser por rubro, de preferencia, por rubro. ¿Ya? Bien, colegas. Nada, de manera progresiva, entonces esta semana esté llevando estaré haciendo llegar, perdón, las invitaciones
para este curso de desarrollo del diagnóstico de brechas, que más está relacionado con las actividades que haga el Comité Especial de Transición, ¿no? Con las actas, envío, requerimientos de información a las áreas usuarias. Les comentaré un poco cómo hice el cenamiento contable, pero ahorita lo que me tengo que enfocar más es en hacer el tema de cierre contable, ¿no? En el primer semestre, ya que se nos viene. Ya muchos colegas me han comentado también acerca de su cierre del primer semestre de este año 2024. Como ven, hay mucha tarea por hacer. La verdad, lo primero hay que ir por lo más urgente, ¿no? Eh, lo urgente se delega y lo importante se planifica, ¿no? Por lo pronto hay que ir desarrollando esta presentación del primer semestre y a la par ir desarrollando también las actividades del Comité Especial de Transición. Bien. El curso de análisis de cuenta, como les digo actualmente, solamente hay 4 cuentas contables que se han llevado como curso. Los interesados pueden escribir por interno, se les puede acoplar al grupo de análisis de cuenta. Se va a agregar 2 cuentas contables más, que es la cuenta Cajibancos y la cuenta 1503 de lo que es propiedad, planta y equipo. ¿Ya? Curso de elaboración de flujo efectivo. Sí, esta semana, mañana voy a sacar el curso de cierre contable semestral, en donde se habla del cierre presupuestal. ¿Ya? Es una macro debidamente automatizada. Y flujo efectivo igual a otras macro, y el F3 también, que es otra macro, ¿no? Eso por el momento, y ya de la mano ir llevando a cabo también, como les digo, estas actividades del Comité Especial de Transición. Ya. El día de mañana seguramente ya estaré haciendo llegar la invitación para el cierre contable semestral. Bien, colegas, agradezco su participación el día de hoy. Disculpen la hora, disculpen lo imprevisto de mis invitaciones. Y ya el día de mañana les haré llegar la invitación a los cursos de cierre semestral y de las actividades del Comité Especial de Transición. ¿Ya? Bien. Gracias a todos por su participación el día de hoy. Gracias, gracias a todos. Gracias de verdad por su interés y por la hora también, ¿no? Gracias a todos ustedes. Buenas noches.